Sabes, nunca imaginé que algún día iba a escribir cosas así. Especialmente para otras personas. Siempre pensé que contar historias era una habilidad que no tenía. En la escuela, las redacciones siempre me dejaban en pánico. Miraba la hoja en blanco y las palabras simplemente no venían. Pero, después de 5 años trabajando, mi cabeza empezó a cambiar. A veces, la vida nos sorprende, ¿no es cierto? Soy novato aquí desde hace más tiempo del que debería, pero no porque sea malo. Es que, en realidad, nadie se queda aquí el tiempo suficiente para quitarme ese título. Entonces, déjame presentarme. Soy Natán, tengo 33 años y, si me preguntaras dónde crecí, diría que en una granja de ganado, muy cerca de aquí. Mi padre todavía está allí, cuidando del ganado y pasando los días con algunas vacas que son casi como parte de la familia. Mi hermano mayor, Jaque, se encargó de la mayor parte del trabajo desde que me fui de allí. Siempre le ha gustado estar en el campo, así que no me siento tan mal por eso. La vida en la granja, sin embargo, nunca fue mi estilo. Era mucha barro, mucho silencio y horas tratando de lidiar con animales que eran del tamaño de un coche. Imagínate, pasar el día luchando con vacas enormes que no querían moverse. No era para mí. Cuando pensé en seguir una carrera, imaginé que ser policía sería diferente. Una aventura, tal vez. Luchar con personas en lugar de vacas, y además ganar un salario que no dependiera de cómo estaba el precio de la carne. Entré a la policía aquí cuando tenía 28 años. La ciudad es tan pequeña que casi no aparece en el mapa. Si no estuvieras buscándonos, probablemente ni nos encontrarías. Es el tipo de lugar donde todos se conocen y donde la vida es más tranquila. Aquí, no tenemos delitos graves, pandillas o tiroteos. En realidad, la mayoría de nuestro trabajo consiste en lidiar con borrachos que se ponen inquietos o vecinos discutiendo por perros ruidosos. Es un trabajo simple. A veces es un poco aburrido, pero es fácil de manejar. Recuerdo una vez que tuve que separar una pelea entre dos vecinos que estaban discutiendo por un perro que no paraba de ladrar. Estaban tan irritados que casi olvidaron que estaban peleando por una mascota. Mi compañero es Joy, que ya está en la policía desde, no sé, unos 30 años. Es del tipo vieja escuela, siempre tiene una historia divertida o una lección valiosa para compartir. Ya ha visto de todo en esta ciudad y, a pesar de todas las dificultades, siempre mantiene una sonrisa en el rostro. A veces me pregunto cómo logra ser tan optimista, incluso con tantas situaciones locas que vivimos juntos. Al final del día, ser policía aquí es como una montaña rusa de emociones, aunque la mayor parte del tiempo sea bastante tranquila. Cada día trae algo nuevo, y he aprendido a valorar incluso las pequeñas cosas que hacen que esta ciudad sea especial. ¿Quién diría que yo, el chico que no sabía contar historias, acabaría escribiendo sobre mi vida y las aventuras que he vivido? Es gracioso cómo cambian las cosas. Él tiene un gran bigote, le encanta pescar y habla sobre la jubilación como si fuera un lugar mágico. Nos llevamos muy bien. Es como un segundo padre para mí, pero sin darme consejos aburridos sobre cómo vivir la vida. Su nombre es Joy, y tiene una pasión especial por las pizzas congeladas de Gracianos, que es el mercadito del centro. Come una casi todos los turnos y siempre dice que son mejores que cualquier pizzería de la ciudad, aunque muchas veces salgan del microondas. Nunca discuto con él sobre eso. La ciudad donde vivimos es un poco extraña. A primera vista, parece normal, con calles tranquilas y casas bien cuidadas. Es el tipo de lugar donde la gente se saluda, incluso si no se conocen. Pero hay algunas cosas raras. Por ejemplo, nadie cierra las puertas con llave, pero todas las casas tienen sal colgada sobre la puerta, puede ser en saquitos de tela o frascos llenos hasta el borde. Nadie habla de eso. Es solo, como si fuera normal. Parece que la sal es más importante que una cerradura. Cuando era niño, no pensaba mucho en eso. Creía que era una superstición antigua. Pero después de 5 años trabajando en la policía, empecé a notar más cosas. Hay reglas que las personas siguen sin pensar, y he estado aquí el tiempo suficiente para darme cuenta de que todavía no conozco todas ellas. Por eso estoy escribiendo esto ahora. Alguien necesita hacerlo, especialmente si hay otro novato que venga después de mí. Merecen saberlo. La primera regla es muy sencilla: nunca entres en la Casa Roja al final de Barb Road. Todo el mundo en la ciudad conoce la Casa Roja. Ha estado allí tanto tiempo que nadie puede recordar cuándo apareció. Es como un camión de bomberos parado en el lugar, congelado en el tiempo. La pintura de la casa es de un rojo intenso y brillante, que nunca se desvanece, nunca se descama y nunca pierde su color. Hasta el techo es rojo.
Los marcos de las ventanas y el vidrio también son del mismo color, como si alguien hubiera sumergido toda la casa en un balde de pintura y la hubiera dejado secar así. Es tan extraña que los pájaros no se posan en ella y los perros pasan corriendo, con la cola entre las patas, como si tuvieran miedo solo de mirar ese lugar. Los padres siempre avisan a sus hijos que se mantengan alejados de la casa, y hasta los niños más traviesos escuchan, porque todos en la ciudad tienen un cierto temor. Recuerdo eso de cuando era niño. Los más grandes solían desafiarnos a entrar, y todos nos reuníamos en pequeños grupos, mirando la casa con una mezcla de curiosidad y miedo. Nos acercábamos, tal vez lanzábamos una piedra, pero eso era todo. Nos reíamos y nos llamábamos cobardes, pero la verdad es que nadie quería arriesgarse a lo que todos en la ciudad ya sabían: las personas desaparecen cerca de la Casa Roja. No sucede siempre, pero lo suficiente como para que la gente hable en susurros. Claro que hay rumores. Toda ciudad tiene sus historias, y esta no es diferente. Algunos dicen que la casa está embrujada, llena de cosas extrañas que se llevan a las personas si se acercan demasiado. Otros dicen que está maldita, que algo terrible sucedió allí hace mucho tiempo, algo que nadie puede olvidar, y que la propia casa lo recuerda. Pero la historia más famosa es la de Baz. Así es como la llaman, Baz. Sin apellido, sin explicación. Solo Baz. Dicen que ella fue una joven mujer que vivió en esa casa con su familia hace mucho, mucho tiempo. Pero había algo de malo en ella. Algo cruel, algo maligno. Los más viejos cuentan que tenía una mirada que hacía que los demás sintieran un escalofrío en la barriga, como si siempre hubiera una sombra a su alrededor. Los niños solían jugar cerca de la casa, pero cuando Baz estaba cerca, todos se quedaban en silencio, como si el aire se hubiera vuelto pesado. Dicen que desapareció una noche, en medio de gritos y risas que resonaban en el aire. Desde entonces, la casa quedó vacía, pero las historias sobre ella solo crecieron. Algunos afirman haber visto su figura mirando por la ventana, mientras que otros juran que escucharon susurros viniendo de dentro. La Casa Roja se convirtió en un lugar de misterio y miedo. Hay quienes dicen que, si te acercas demasiado, puedes sentir un frío recorriendo tu espalda, como si te estuvieran observando. Los niños en la ciudad suelen contar que, si escuchas una risa por la noche, es mejor correr a casa y nunca mirar atrás. Y así, la Casa Roja sigue allí, firme e imponente, guardando sus secretos. Es un lugar donde la imaginación vuela y las historias nunca terminan. A pesar de que todos la evitan, siempre estará presente en las conversaciones, como un recordatorio de que hay cosas que debemos respetar y misterios que tal vez nunca podamos desentrañar. Claro. Aquí está traducado para o español. Algunas personas dicen que ella era una metamórfica, capaz de transformarse en diferentes criaturas. Otros afirman que era algo mucho más aterrador. Lo que fuera, ocurrió algo muy terrible, algo tan malo que, uno por uno, su familia comenzó a morir. Primero, fueron sus padres. Luego, su tío. Y, por último, su hermana menor. Dicen que ella fue la responsable de esto, pero nadie sabe exactamente cómo sucedió. El único que quedó fue su hermano mayor, y fue él quien la detuvo. Él atrapó a Baz en el sótano de la Casa Roja y huyó. Dejó la ciudad y desapareció. Pero Baz nunca murió. Eso fue hace más de 100 años, o al menos así cuenta la historia. Algunos dicen que ella todavía está allí abajo, atrapada bajo la Casa Roja, esperando. Incluso hay una canción de cuna sobre ella. Los niños de la ciudad ya no la cantan, pero yo la recuerdo de cuando era más joven. Solíamos cantarla durante las fiestas de pijama, desafiándonos a decir su nombre en voz alta cerca de la Casa Roja. Pero nadie nunca tuvo el valor de hacerlo. La canción era más o menos así: Baz, Baz, detrás de la puerta, Baz, Baz, arrástrate en el suelo. Baz, Baz, no dejes que te vea, Baz, Baz, no la liberes. En ese entonces, pensaba que era solo una canción espeluznante que los niños inventaban para divertirse. Pero ahora, no estoy tan seguro. La Casa Roja ha estado en silencio durante mucho tiempo. No hay desaparecimientos, ni eventos extraños. Es solo una casa vieja y vacía de la que nadie quiere acercarse. La ciudad decidió dejarla en paz, y ella, a su vez, también deja a la ciudad en paz. Así ha sido durante décadas. De vez en cuando, la estación recibe una llamada. El número aparece en el antiguo identificador de llamadas, como siempre, el teléfono fijo de la Casa Roja. Es algo que deja a todos con un escalofrío en la espalda. Ese teléfono que no suena hace años, pero aún así, de vez en cuando, hace una llamada.
Joy y Barker saben que no deben atender, pero a veces, uno de los nuevos despachadores se olvida y termina contestando. Cuando atiende, pregunta quién está al otro lado. Pero, ¿adivina qué? Nadie responde. No hay voz, ni un suspiro. Solo un silencio muy extraño. No se quedan en la línea por mucho tiempo. Si nadie habla, cuelgan. Esa es una regla importante, nunca escuches por mucho tiempo. La mayoría de las veces, así es como termina. El teléfono suena, alguien atiende, nadie habla y la llamada se termina. Joy y Barker siempre dicen que es solo protocolo. No puedes ignorar una llamada, incluso sabiendo de dónde viene. Atiendes, escuchas por unos segundos y cuelgas. Nadie quiere ser el que ignora el teléfono en la única vez que alguien realmente necesita ayuda. Pero hay una historia bastante aterradora sobre el último policía que atendió esa llamada. Eso sucedió hace 30 años, cuando Joy era más joven, antes de convertirse en el veterano con una rodilla lastimada y una pasión por las pizzas congeladas. En ese tiempo, había un novato, recién graduado y lleno de ganas de demostrar su valía. Era el tipo de chico que no creía en supersticiones de pueblo pequeño. Una noche, en un desafío con sus amigos, decidió entrar en la Casa Roja. Pero, ¿adivina qué? Salió corriendo menos de un minuto después, pálido y temblando, con el brazo derecho roto. Nunca contó lo que pasó allí dentro. Nunca dijo lo que vio. ¿Y, sabes qué pasó después? Se retiró de la policía poco tiempo después de eso. La historia quedó en el pueblo, y el misterio de la Casa Roja solo aumentó. Él empacó sus cosas y se fue a la ciudad grande. Nadie volvió a verlo. Pero hay algo muy importante que necesito contarte: nunca entres en la Casa Roja al final de Barb Road. Esa es una regla que todos deben seguir. Y hay otra que es tan importante como la primera: nunca te detengas en la Ruta 6. No pensarías mucho en ella si la vieras durante el día. Es solo otro tramo largo y vacío de carretera que va hacia dentro y fuera de la ciudad. El asfalto está lleno de grietas y el suelo está desgastado. Los viejos postes rojos que marcan los extremos de la carretera están descoloridos por el sol. Antes, había luces en la cima de ellos, pero se fundieron hace años y nadie se preocupó por repararlas. Nadie ve sentido en eso. De hecho, las luces no funcionan en la Ruta 6 de todos modos. Puedes conducir por allí tranquilamente, pero en el momento en que intentas usar las luces altas, todo frente a ti se vuelve oscuro como la noche. La primera vez que me pasó, pensé que era mi coche. Apagué las luces y las volví a encender, pero nada cambió. La oscuridad parecía extenderse por kilómetros. Entonces, pasé por el último poste rojo y todo volvió a la normalidad. Eso sucede desde que tengo memoria. Y hay otra cosa sobre la Ruta 6, es donde ocurren la mayoría de los accidentes. No tenemos muchos accidentes en la ciudad, pero cuando suceden, casi siempre es allí. Algunos son pequeños, solo abolladuras, un parachoques dañado y un conductor asustado. Pero a veces son bastante graves. Autos volcados, personas desaparecidas y escombros esparcidos como si algo hubiera desgarrado los vehículos en medio del camino. Pensarías que una ciudad pequeña como la nuestra no tendría tanto lío en el tráfico, pero sí lo tiene. Es mejor mantenerse alejado de la Ruta 6 y de la Casa Roja. Estas reglas son para mantener a todos seguros. Y eso sucede en esa carretera, siempre. Las personas detienen sus autos en medio del camino, salen gritando y se ponen muy nerviosas. Ya sabes, personas bien educadas que nunca esperarías ver enloqueciendo, pero allí, en ese tramo de asfalto, pierden la cabeza. Hubo un hombre hace algunos años, un tipo tranquilo que tenía una ferretería en la ciudad. Una noche, detuvo su auto y comenzó a romper su propio parabrisas con una llave de cruz. Cuando alguien lo encontró, tenía las manos llenas de sangre, su rostro estaba lastimado y no podía explicar por qué hizo eso. La verdad es que la mayoría de las personas que pasan por allí no pueden explicar qué sucedió. En la Ruta 6, los motores también fallan. Los autos simplemente se apagan en medio de la carretera. ¿Y las grúas? No van allí por la noche. Y hay otra cosa extraña: los autoestopistas. Cada pocos meses, alguien desaparece. Un viajero, un mochilero, alguien que no conoce las reglas. Se quedan al borde de la carretera, con el pulgar hacia arriba, esperando que alguien los recoja. Pero si no logran hacer autostop antes de que se ponga el sol, desaparecen sin dejar rastro. A veces, solo encontramos sus mochilas y cosas esparcidas por la acera, como si hubieran caído de la nada. Eso ya es bastante aterrador.
Pero lo más extraño de la Ruta 6 no son los accidentes, ni las personas que desaparecen, ni siquiera la forma en que las luces dejan de funcionar. Lo más raro son las personas que se pierden. Y mira, la Ruta 6 ni siquiera es tan larga. Es un lugar lleno de misterios, y todos saben que es mejor mantenerse alejado de ella. Es un único tramo que atraviesa la ciudad y luego regresa a la carretera. No tiene salidas ni curvas. Debería ser imposible perderse allí, pero pasa. Cada 6 meses o más, alguien aparece en la estación, con los ojos bien abiertos, jadeando y todo sudado. Estas personas están temblando y llorando, pareciendo que han estado vagando durante días. Algunos se desmayan en el suelo, otros suplican ayuda. Y todos dicen lo mismo, estaban caminando por la Ruta 6. Pero no saben cuánto tiempo han estado allí. Solo siguieron caminando, pensando que llegarían a algún lugar, pero ese lugar nunca aparece. No importa hacia qué lado giren, no importa cuántos pasos den, la carretera parece extenderse para siempre. Algunas personas recuerdan haber pasado por los mismos lugares repetidamente, como un árbol muerto con el tronco partido, una caja de correos oxidada sin casas cerca, o marcas de neumáticos quemados en la tierra. Juran que caminaron durante días. Pero, en realidad, me toma menos de 10 minutos conducir toda la extensión de esa carretera. La mayoría de las veces, estas personas no son de la ciudad. Son forasteros. Aquellos que pasan por aquí pensando que no necesitan escuchar los avisos. Turistas que piensan que las historias que contamos son solo cuentos de hadas. No me creen cuando les digo que no se detengan. Se ríen, sacuden la cabeza y siguen haciendo lo que quieren. Pero siempre los aviso, porque la Ruta 6 tiene sus secretos, y es mejor estar preparado. Porque cosas malas les pasan a quienes no escuchan las advertencias. Y no me gusta ver nuevos rostros llegando a la estación, con los labios secos de sed y las manos rasguñadas, como si hubieran caído varias veces. Es triste ver cómo sus ojos se mueven por la sala, mirando las ventanas, los rincones y la puerta, como si esperaran que algo los siguiera. Cuando finalmente pueden recuperar el aliento, todos dicen lo mismo, estaba caminando y no pude salir. Pero la parte más triste es que algunos de ellos nunca logran volver. Hago todo lo posible por encontrarlos, a aquellos que se han perdido. La mayoría son extraños, personas que solo estaban de paso y no sabían de los peligros. Cada uno tiene sus razones para estar en la Ruta 6, pero el final siempre es el mismo. Se detienen, algo sucede, y no regresan más. Tengo un cajón especial en la estación solo para ellos. No es nada oficial, no hay registros, pero es algo que he estado coleccionando a lo largo de los años. Dentro, guardo copias de informes de personas desaparecidas, licencias de conducir antiguas e imágenes borrosas de las cámaras de seguridad de la gasolinera, cualquier cosa que me ayude a recordar. Porque nunca olvido un rostro. Cada vez que alguien desaparece, tomo una foto y la coloco en un tablón de anuncios en la sala de descanso. Ese tablón es bastante viejo, lleno de avisos descoloridos y recordatorios que están casi olvidados. Algunos papeles han estado allí tanto tiempo que los bordes se han puesto amarillos. Pero mi parte es más nueva, y siempre espero que algún día pueda llenar ese espacio con buenas noticias. Los carteles de desaparecidos se destacan, con tinta fresca en papel blanquísimo, mirándome cada mañana. No hay un patrón para quienes desaparecen, y no queda claro por qué algunas personas se pierden y otras no. No es algo de lo que la gente en la ciudad hable mucho, no como la Casa Roja o las otras reglas. La Ruta 6 está ahí, vacía la mayor parte del tiempo, con una acera llena de baches y 2 postes rojos viejos en cada extremo. Pero sé lo que hace. He visto lo que sucede. A veces, incluso conduzco hasta allí solo para echar un vistazo. No sé bien qué espero encontrar. Marcas de neumáticos que no llevan a ningún lado, un zapato olvidado en el borde de la carretera, cualquier cosa que explique por qué las personas entran en ese tramo de la carretera y nunca salen del otro lado. Pero siempre parece lo mismo, larga, vacía y silenciosa. Me digo a mí mismo que algún día encontraré una respuesta, pero no estoy seguro. Aún así, cada mañana, me detengo frente al tablón de avisos, con un café en una mano y una porción de pizza en la otra. No se trata solo de las personas que ya han desaparecido, sino también de aquellos que aún tienen una oportunidad. Aquellos a quienes puedo ayudar antes de que algo malo vuelva a suceder. Por eso sigo advirtiendo a la gente. Incluso cuando no escuchan. Incluso cuando ponen los ojos en blanco, hablan de supersticiones y se van como si fuera solo otra carretera. Porque yo sé mejor. Y no quiero añadir otro rostro a ese cartel.
La mayoría de las reglas en esta ciudad no se dicen en voz alta, se transmiten en conversaciones silenciosas o se aprenden de la manera más difícil. Pero esta es diferente. Esta está escrita. Es la única regla que está escrita en el manual del trabajo. La primera cosa que aprendes cuando comienzas, usa la cinta roja. Si ocurre un accidente, marca el lugar con la cinta roja. Si alguien desaparece, coloca cinta roja donde fue visto por última vez. Si algo parece extraño, marcas. Sin preguntas, sin dudar. Solo hazlo. La ciudad está llena de estos avisos. Hay postes envueltos en tiras de plástico rojo, edificios antiguos con una X dibujada en la puerta y hasta máquinas expendedoras con una franja de cinta roja pegada en el costado. Algunas de estas cintas ya llevan allí tanto tiempo que el sol las ha descolorido y los bordes están enrollados. Otras son nuevas, bien brillantes y firmes en cualquier lugar donde se adhieren. Y nadie quita esas cintas. La gente de la ciudad sabe que no se debe tocar. Joy me contó una vez que, en el pasado, la gente usaba cinta roja. Era una tradición antigua para marcar lugares donde los espíritus vivían o donde sucedieron cosas extrañas. Era una advertencia, una barrera, un recordatorio para mantenerse alejado. Esta es una ciudad antigua, llena de miedos antiguos. Las personas todavía ponen sal en sus puertas, evitan la casa roja, no se detienen en la ruta 6 y no ignoran las reglas. Crecí rodeado de supersticiones así que nunca me pareció extraño. Simplemente es lo que se hace. Siempre tenía rollos de cinta a la mano, en el coche, en la lonchera, en el cajón de la mesa. Nunca dejaba que se acabara. No sé si realmente funcionaba, si hacía alguna diferencia. Pero sabía lo que pasaba cuando la cinta no estaba allí. La gente olvidaba. Iban a donde no debían. Y a veces, no regresaban. La Casa Roja y la Ruta 6 no son las únicas cosas que no tienen sentido en esta ciudad. Hay muchas otras historias. Hay un túnel de drenaje que pasa por debajo de parte de la ciudad. Fue construido hace muchos años, mucho antes de que yo naciera, para ayudar cuando llovía mucho y las calles se llenaban de agua. Es un túnel bastante simple, ancho y de concreto, con alrededor de 1,5 metros de altura, pasando por debajo de las carreteras. Es el tipo de lugar donde los niños hacen apuestas para ver quién puede arrastrarse más lejos, aunque saben que no deberían. Pero hay algo extraño en ese túnel. Escuché las historias por primera vez cuando era pequeño. Un chico llamado Kyle, que era un año mayor que yo, decidió entrar al túnel por la entrada cerca del antiguo correo. La idea era que saldría al otro lado de la ciudad, cerca de los campos de fútbol. Todos pensaban que sería fácil. Pero Kyle nunca apareció allí. Sus amigos esperaron en la salida casi 1 hora, hasta que corrieron a casa y le contaron a sus padres. Por supuesto, comenzó una búsqueda. Toda la ciudad se movilizó. Policías, voluntarios y hasta mi papá salieron a buscar. Pensaban que él estaba atrapado en alguna parte del túnel, tal vez herido. Pero horas después, Kyle apareció tambaleándose de la selva del lado este de la ciudad, muy lejos de donde se suponía que debía estar. Estaba cubierto de barro y temblando, como si hubiera visto algo muy extraño. No habló mucho después de eso. Recuerdo haberlo visto en la escuela la semana siguiente. Estaba más callado, con la cabeza agachada, y nadie se atrevía a preguntarle qué había pasado. Pero la historia se esparció. La gente comenzó a decir que el túnel no funcionaba como un túnel normal. Que si entrabas por un punto, no tenías idea de dónde saldrías. Con el paso de los años, surgieron otras historias, principalmente sobre niños. A veces, un niño entraba en el túnel y salía en un lugar completamente diferente, a veces muy lejos, en el bosque, y otras veces cerca de las vías del tren que habían estado abandonadas durante mucho tiempo. Nadie nunca logró descubrir exactamente a dónde lleva el túnel. Algunas personas intentaron mapear el camino, llevando linternas y hilos para guiarse, pero siempre regresaban por la misma entrada de donde habían salido, incluso jurando que estaban caminando en línea recta todo el tiempo. Y luego está el gato. Sé que suena raro cuando digo esto en voz alta, pero es verdad. ¿Un gato negro? Parece algo sacado de una película de Halloween, ¿verdad? Pero la gente aquí se lo toma en serio. La primera vez que vi al gato, debía tener unos 10 años. Estaba sentado en la acera cerca del mercado. Solo estaba allí, con la cola enrollada alrededor de sus patas, mirando al vacío. Recuerdo haber pensado que era extraño que no se moviera. La mayoría de los gatos mueven las orejas o se estiran, pero él parecía una estatua. Cuando me acerqué, giró la cabeza y me miró.
Sus ojos eran amarillos, grandes y con una mirada fija. No sé cuánto tiempo nos quedamos mirándonos, pero sentí que estaba esperando algo, como si yo tuviera que hacer algo. Entonces, se levantó, se estiró y se fue detrás de la tienda. En ese momento, no pensé mucho en ello, pero a medida que fui creciendo, comencé a escuchar las historias. Este gato ha sido visto en la ciudad durante décadas. Siempre es el mismo, con su pelaje negro y los mismos ojos amarillos. Más tiempo del que cualquier gato debería vivir. La gente dice que el gato aparece cuando algo malo está a punto de suceder. No siempre es algo enorme y horrible, pero algo, como un accidente, alguien lastimándose, o incluso un incendio. Simplemente, aparece. Y lo más curioso es que le gusta estar en lugares donde las personas puedan verlo, como en los balcones, al borde del bosque o frente a las tiendas en el centro de la ciudad. No deja que nadie se acerque, si intentas acercarte, él sale disparado, pero siempre está observando, como si supiera algo que tú no sabes. La parte más extraña es cuando aparece cerca del túnel, especialmente cuando hay niños involucrados. Joy me contó sobre una vez, hace años, cuando un niño desapareció durante algunas horas. La historia es la misma, entró en el túnel con sus amigos y no salió por donde debía. Mientras todos lo buscaban, alguien vio al gato negro sentado justo en la entrada del túnel, mirándolo fijamente. Estaba allí, como si estuviera esperando algo. Más tarde esa noche, el niño apareció, todo sucio y llorando, pero estaba bien. Y cuando lo trajeron de vuelta, el gato había desaparecido. La gente cree que el gato está de alguna manera conectado al túnel, a la ciudad, o incluso a la Casa Roja. Nadie lo sabe realmente. Pero cada vez que veo al gato, siento una punzada en el estómago, como si algo estuviera a punto de salir mal. Así que, si ves al gato, detente un instante. Dale un bocadillo, si puedes, acaricialo detrás de las orejas. Puede que esté tratando de decirte algo importante. Antes que nada, hay una regla muy importante: nunca entres en los túneles después de que oscurezca. Ahora, necesito contarte sobre un lugar curioso, el antiguo correo en el centro de la ciudad. A primera vista, parece bastante aburrido. Es solo un edificio bajo de ladrillos, con la pintura descascarándose y persianas rotas en las ventanas. El asta de la bandera en la frente está vacía desde que tengo memoria. Nadie usa más ese correo, al menos, no para trabajar de verdad. Hay un correo más nuevo en la Main Street que se encarga de todas las cartas de la ciudad ahora. Pero el antiguo todavía está allí. La mayoría de los días, está muy silencioso. Las ventanas están polvorientas, las puertas están cerradas, y no se ve nada moverse adentro. Pero, de vez en cuando, todavía salen cartas de allí. Y ahí es donde se pone raro. La gente comenzó a notar esto hace años. Encontraban sobres en sus buzones, simples, blancos, sin sellos ni direcciones de retorno. Solo tenían sus nombres escritos en la parte frontal, con una caligrafía que nadie reconocía. Al principio, la gente pensó que era una broma, como si algún niño estuviera haciendo travesuras y metiendo cartas escondidas en los buzones para divertirse. Pero luego empezaron a leer las cartas. Y no eran solo notas o bromas tontas. Eran mensajes muy personales, con detalles que solo ciertas personas sabrían. Por ejemplo, una mujer de Elm Street recibió una carta de su padre, que ya había fallecido hace más de 15 años. En la carta, él hablaba sobre el jardín que ella había plantado esa primavera y cómo estaba orgulloso de ella por cuidar tan bien de la casa. La carta estaba escrita como si él todavía estuviera vivo, todavía cuidándola, como si nada hubiera cambiado. Eso dejó a todos muy confundidos. Otra familia recibió una carta de su hijo que desapareció cuando tenía solo 17 años. En la carta, él decía que estaba bien, haciendo algunos trabajos y pensando en volver a casa pronto. Pero el problema es que había estado desaparecido durante más de 10 años, y nadie había podido encontrar ninguna pista de él. Y eso siguió sucediendo, cartas apareciendo de la nada. Padres que ya habían fallecido, amigos que se habían perdido e incluso personas que desaparecieron sin decir una palabra hace muchos años. Al principio, la ciudad se enojó mucho. La gente pensaba que era una crueldad, alguien reabriendo viejas heridas por una broma de mal gusto. Exigieron que la policía hiciera algo al respecto. Joy estaba cerca en ese momento y me contó que intentaron de todo. Buscaron huellas dactilares, revisaron el antiguo correo en busca de cualquier señal de alguien viviendo allí, pero no encontraron nada. Se instalaron cámaras en la ciudad para atrapar a quien dejara las cartas, pero las grabaciones nunca mostraron nada extraño.
Con el tiempo, la gente dejó de pedir respuestas. Creo que todos se dieron cuenta de que no había nadie detrás de esto, o al menos, nadie que pudieran atrapar. Las cartas simplemente aparecían. Y después de un tiempo, la gente dejó de luchar contra eso. Hoy en día, cuando aparece una carta, la mayoría de las personas no habla mucho sobre ella. Solo la leen en silencio y la guardan para sí mismas. Algunas las queman después, otras las guardan en cajones, como si fueran demasiado importantes para tirarlas, pero demasiado extrañas para dejarlas de lado. ¿La parte más extraña de todo esto? Las cartas siempre hablan sobre cosas que están sucediendo ahora, no solo sobre recuerdos o noticias antiguas. Es como si quien las escribe supiera exactamente lo que está pasando en la vida de las personas. Yo nunca he recibido una de esas cartas, y a veces pienso en qué diría si recibiera una. ¿Sería de alguien que ya he perdido? ¿O tal vez de alguien que todavía está aquí, pero que puede no estar por mucho tiempo? Esa idea me mantiene despierto a veces, el pensamiento de que una de esas cartas podría aparecer antes de que alguien se despida. Como si fuera un aviso. Mi abuelo solía contarme una leyenda muy antigua cuando era niño. A él le encantaban ese tipo de historias, esas que nos mantienen despiertos por la noche, llenas de magia y misterio. Él decía que el verdadero segador no pasaba todo el día recogiendo almas. En realidad, le gustaba hacer algunos trabajos ocasionales de vez en cuando. Se mezclaba con los vivos, observaba cómo vivimos e incluso se divertía un poco con eso. Siempre pensé que era una idea extraña, el segador trabajando a medio tiempo, como si fuera un trabajador temporal del universo. Pero ahora, al pensar en los antiguos correos, me pregunto, ¿y si eso es lo que está pasando? Tal vez la muerte esté allí, en ese viejo y polvoriento edificio, escribiendo cartas para los vivos. Recordándonos que los que se han ido aún están por ahí, todavía observando. O tal vez solo sea su forma de provocarnos, viendo cómo reaccionamos cuando las fronteras entre los vivos y los muertos se confunden un poco. Y entonces viene ese pensamiento que no puedo sacarme de la cabeza, un día, puede haber una carta sobre mí. No sé para quién irá. Tal vez para mi padre, si aún está por aquí. O quizás para un novato que aún no ha entrado a la policía, encontrando una carta con mi nombre al final, hablando sobre cosas que ni siquiera debería saber. Es una idea extraña, pero no me quedo pensando mucho en eso. Dejo ese pensamiento para otro día. Después de todo, nada ha cambiado mucho desde que empecé a escribir todo esto. Sigo aquí, trabajando en el departamento. La misma mesa, la misma silla que hace ruido y que se inclina un poco hacia atrás cuando me siento de una manera rara. La ciudad sigue siendo la misma. Silenciosa por fuera, pero guardando todas esas cosas extrañas debajo de la superficie. La Casa Roja todavía está allí, con la pintura tan nueva como siempre. Nadie se atreve a acercarse. La Avenida 6 se extiende con su pavimento roto, engullendo faros y aventureros cuando quiere. Y el túnel de drenaje aún serpentea por debajo de la ciudad, llevando a los niños a lugares que nunca deberían descubrir. Y de vez en cuando, aparece otra carta del antiguo correo, doblada con cuidado dentro de un simple sobre blanco, sin dirección de retorno. Pero hay una novedad. El departamento finalmente va a recibir nuevos novatos. Un montón de ellos, que acaban de salir de la academia. Están llegando el próximo mes, por lo que escuché. Eso significa que ya no seré el novato. Es una idea extraña en la que pensar. Soy el novato en el equipo desde hace tanto tiempo que eso ya forma parte de mí. Soy el que siempre tiene los peores turnos y recibe las llamadas más extrañas. Soy quien tiene que lidiar con las cosas que nadie más quiere hacer. Pero pronto, eso será trabajo de otra persona. Quizás sea usted. Si estás leyendo esto, probablemente seas uno de los nuevos reclutas, comenzando ahora. Debes estar lleno de energía, pensando que esto será como cualquier otro trabajo en un pueblo pequeño, tranquilo, fácil, sin nada emocionante. Yo también pensé así. Pero ahora estás aquí, y esta ciudad no es como las otras. Si ves un gato negro cerca del túnel, dale un poco de espacio. Y si escuchas el teléfono sonando en la Casa Roja, no escuches por mucho tiempo. Si alguien desaparece en la Ruta 6, no pierdas tiempo tratando de entender. Simplemente haz lo que puedas para ayudar. Y si recibes una carta de alguien que no debería estar escribiéndote, léela. Aunque te asuste. Creo que eso es todo lo que tengo que decir. No me voy a ningún lado, al menos no por ahora. Estaré por aquí cuando llegues, probablemente sentado en la mesa más cercana a la ventana de atrás, tomando un café que ya lleva mucho tiempo en la cafetera. Pero ya no seré el novato. Ese serás tú.
Espero que todo salga bien para ti. En serio, espero. Pero, sobre todo, espero que sigas las reglas.